Hola amigos, ¿cómo están? Soy José Klopatowski. Les estoy hablando desde SPD, el sistema que tenemos a través de todas las redes sociales para comunicarnos con ustedes, absorbiendo algunas de las preguntas que siempre nos dejan en los programas y que pues obviamente no alcanzamos a contestar de manera oportuna. Preguntan: inicio del deporte automotor en Colombia. En realidad se habla de carreras, las carreras eran unos kilómetros contrarreloj o algo así, que se hicieron sobre el año 36, 38, más o menos como entre Musú y Bosa, por allá, por lo que era la autopista, lo que es hoy la autopista del sur, unas carreras de kilómetro contrarreloj que inclusive una señora compitió ya en las primeras carreras. Pero digamos que oficialmente eso empieza como en los años 40 y tantos y tal, con el paso por Colombia de las pruebas argentinas, la Buenos Aires-Caracas, la Quito-Caracas, y ahí comienzan a vincularse pues pilotos colombianos y sale el famoso Ganso Garzón, los hermanos Marín de Pereira, que pues se vincularon en algunas etapas de estas carreras, y posteriormente yo creo que ya viene después de la guerra, pues porque obviamente durante los años 40 eso estuvo todo bloqueado, pues ya empiezan los clubes deportivos a funcionar, el Automóvil Club de Colombia, que organizaba competencias, y el Club Los Tortugas, que nace del Bogotá Motor Club, que era realmente la actividad grande que había en la época, mucho más en motos que en carros, pero llegan los autos deportivos, los Porsche, Jaguar, MG, Alfa Romeo, otras cosas, se crea toda una cultura y de ese club de motos se hace una división, yo creo que fue amistoso, pero de todas maneras se separaron y nace el Club Los Tortugas, que pues realmente junto con el Automóvil Club de Colombia llevan desde ese entonces todo el desarrollo deportivo, la construcción de autódromo, en fin, eso ustedes lo conocen en los tiempos modernos, pero por allá atrás fue rústica, fue un automovilismo heredado mucho de la cultura argentina, que pasaban por acá los hermanos Galvez, etcétera, y pues ahí hubo las copias, pero en Colombia había muchas dificultades porque no teníamos vehículos, las importaciones eran muy cerradas, no había divisas, no se traían carros, entonces fueron muy costosos, entonces pues no había una posibilidad de masificación, que tampoco la hay ahora, pero de todas maneras pues el deporte ha tenido un crecimiento que ustedes todos lo pueden analizar. Otra pregunta: una exposición emblemática que recuerde y alguna historia al respecto. Pues yo creo que obviamente se han hecho muchos encuentros de automóviles y tal, pero exposición como exposición que yo recuerde y en la cual participé muchísimo porque prácticamente fui su conceptor y tuve el desarrollo cuando estuve presidente del Club Los Tortugas hace como unos 12 años, algo así, los 60 años del club que le hicimos para la inauguración del Centro Comercial Fontanar en Chía, cerca de Bogotá. Y pues era la idea de lanzar un libro que hicimos para la historia del club y simultáneamente convocar 60 carros deportivos de la época. Tortugas siempre ha sido deportivo, en todos los eventos de Tortugas hay una bandera a cuadros de por medio. Y pues empezamos con 60 carros buscando automóviles deportivos exclusivamente que hubieran estado en la historia del club, que hubieran sido residentes en el país desde ese entonces. Y pues la sorpresa es que aparecieron mucho más de los 60. Llegamos a tener, como hay, han llegado carros importados, pues obviamente muy valiosos y tal, pero pues obviamente que no tenían el mismo prontuario, el mismo background, la misma calidad de haber sobrevivido aquí desde los años 50, sin repuestos, sin mecánicos, maltratados, etc. Resulta que pues empezamos a abrir un poco el cupo, y entonces pasamos de 60 a 120 carros, todos de sport, muchos que habían competido de carreras, etcétera, estrictamente de pista. Y la sorpresa es que encontramos más de 70 carros originales, muchos de ellos en poder de las familias que habían competido desde ese entonces. Entonces yo creo que fue una exposición, fue un fin de semana en Fontanar, y cuando llegó la hora a las 5 de la tarde de cerrar con el centro comercial y tal, me dice el director del centro: pero ¿cómo vas a desbaratar esto, por favor? Y el centro estaba comenzando, llevaba 2 semanas de operación, dejémoslo para otra semana, y pues estuvo abierto durante 6 días, 7 días, y yo creo que para mí es de las cosas significativas porque fue muy demostrativo de todos los automóviles que tenemos acá, pero automóviles especializados en la competencia, no automóviles sedanes ni de otro género, sino automóviles y que en su mayoría habían corrido en las pruebas del Club Los Tortugas en la época. Para mí, esa es la exposición colombiana que ha sido más relevante. ¿Alguna referencia de la marca Kaiser?
Pues una marca muy antigua, que nace Kaiser Motors en la época 40 y tantos y tal en Estados Unidos, una marca que trató de sobrevivir sola, ¿sí? Pero no tenía ni la plata, ni los recursos, ni la parte industrial suficiente, y terminó siendo fusionada con Willys al comienzo. Y dentro de esos Kaiser, aquí en Colombia hubo carros Kaiser. Se recuerda mucho el Henry J, que era un carro pequeñito, ¿sí? Con aletas, un carro bastante frágil, que estuvo en el mercado durante bastante tiempo. Después tuvieron que ver con Studebaker, pero los Kaiser siguieron haciéndose en menor escala y siempre perdiendo plata en Estados Unidos. Hubo uno que fue muy curioso, que fue el Darwin, que era un carro de fibra de vidrio que para la época de los 50 era muy novedoso. Tenía un motor de 6 en línea y tal, como de esa más o menos generación de Studebaker, y las puertas eran corredizas, lateralmente corredizas. Hace poco en la Mille Miglia de California tuve oportunidad de ver un carro de estos muy raro, y tiene, a más allá de las puertas, tiene otra cosa impresionante. Es decir, la entrada de aire, como ustedes pueden ver en la foto, es pequeñísima, no es más grande que esto que les estoy mostrando, y por ahí enfriaban el motor, cosa que en los otros automóviles y en todos los automóviles en general requiere unas parrillas, unas entradas de aire alrededor colosales. Pues este Darwin funcionaba con esa pequeña entrada de aire y no se recalentaba, porque lo estuve siguiendo en el paseo en California y funciona. Posteriormente el Darwin también tuvo aquí otra manifestación, el del Darwin también hubo otras manifestaciones. Hubo automóviles Willys en Colombia, el Aero Willys se llamaba, los hubo en dos versiones. Y recuerdo muy bien, eran como rojo y marfil y azul y marfil, dos tonos de carrocería. Un carro mediano, no tan grande pues como los americanos tradicionales. Y hubo bastantes, y el carro era sumamente estable, no era rápido. Tuve oportunidad, pues, mi tío Guillermo en aquellas épocas de andar en carretera con él, pues yo tenía muy poca edad, pero el carro era un carro bastante acrobático, bastante bueno. Nunca volví a ver ninguno. Y como otra curiosidad, la marca Kaiser hubo unos que llamaban Allstate, como las estaciones de gasolina en Estados Unidos, que fueron los primeros carros que se vendían masivamente en el catálogo de Sears. Los famosos almacenes figuraban en el catálogo de Sears, se podían comprar, pero no por correo, había que ir y pagar, pero Sears los ofrecía por catálogo. Posteriormente eso evolucionó y pasó por muchas manos y tal. Estuvo en American Motors, y de American Motors cae en Chevrolet, bueno, en fin. Hoy en día las subsidiarias, las filiales de Kaiser, se puede citar como Homer, aun cuando ya de lo primero no queda nada, solamente como la tradición de papeles y todo eso. Pero los Homer vienen siendo parte de la saga de los Kaiser. Me pregunta alguien, el tema del porting de la culata es bueno. Porting es agrandar los ports. Ports son las entradas de aire que tiene el motor, ¿sí? Al aire al cual le agregamos gasolina, bien sea con un carburador, bien sea con inyección, bien sea con inyección directa. Pero como siempre les he dicho, el motor es una máquina de quemar aire, o sea que mientras más aire entre, más posibilidad tengo de potencia. Yo no saco nada con ponerle 18 carburadores a un motor si no hay suficiente aire para mantener la proporción. Entonces, ¿qué se hace? Las culatas, generalmente la culata es la tapa de los cilindros donde se colocan los carburadores o la inyección, donde van las entradas y las salidas de los conductos de gases. Generalmente las culatas pues son de fundición, son rústicas, son ásperas, y pues cuando uno quiere mejorar el flujo de aire, pues se pulen, se agrandan los conductos, se les da mejores perfiles y tal. Es una cosa artesanal, no hay una tesis exacta, porque es decir, cada persona las va tallando con un mototool, con una fresa a ojo básicamente, toman medidas, claro y tal, pero difícilmente una culata queda exactamente igual en todos sus conductos de entrada. Para eso hay unos flujómetros, una máquina donde se simula la succión del motor y se pueden ir calibrando. Entonces el porting es una cosa artesanal, es una cosa artística que pues fundamentalmente se tiene que hacer en la admisión, que es por donde entra el aire, porque ya cuando está en escape pues ya el pistón está empujando y es más fácil que salgan. Pero mejorar la admisión del carro, mejorar el consumo de aire, la succión de aire, la cantidad de aire que llega a las cámaras, es el comienzo del rendimiento en un motor, de la mejora del rendimiento. Por consiguiente, el tema del porting es bueno, siempre y cuando el artista de la fresa y del mototool sea bueno, siempre y cuando no se exagere, siempre y cuando se mantengan ciertas curvas, porque no es cuestión de hacer un tubo recto. En un tubo recto no funciona, tiene que tener ciertas, como
curvas, como saltos para que el aire mantenga la gasolina en turbulencia, porque si va recto, ¿sí? Las gotas de gasolina que entran como una emulsión vaporizada, ¿sí? Empiezan a pesar más y se van poniendo en la parte baja del flujo y se vuelven a hacer gotas antes de entrar al motor. Entonces no funciona, tiene que tener sus ciclos de turbulencia, etcétera. Ya le digo, el porting es bueno siempre y cuando sea también bueno quien lo está haciendo. Otra pregunta que nos ha llegado a SPD es cuándo cambiar el soporte del motor. Pues yo creo que en la mecánica y en ese tipo de componentes se cambian cuando están dañados. El soporte del motor es una pieza de caucho que aísla las vibraciones de la máquina y permite que el motor tenga cierta flexibilidad en el montaje en toda la parte del habitáculo para que no transmitan impactos ni se dañe también y no transmita las vibraciones, todas las características de funcionamiento, no solo el motor y la caja, porque son un conjunto que todo va montado sobre cauchos. Obviamente esto se mueve, cada vez que usted frena, acelera el motor, echa para adelante y para atrás. Basta con que usted abra el capó y mueva el acelerador y va a ver que el motor se mueve. Con el largo plazo, ese caucho sobre el cual está trabajando esa articulación, se va gastando. Llega un momento en que se rompe, entonces se empezará a golpetear. Pero el soporte se debe cambiar cuando esté dañado o cuando se vea que hay que no esté roto todavía el caucho, pero que sí hay demasiado movimiento del motor o de la caja. Eso generalmente es todo un mismo conjunto, porque si un soporte del motor aquí adelante o en algún sitio se daña, pues todo empieza a moverse y empieza a descomponer los otros que tenga en la caja y en otros puntos del motor. Entonces yo creo que hay que cambiarlo, pero hay que mirar bien, chequear bien cómo está funcionando, cómo se está moviendo, y cuando hay ruidos, pues inmediatamente empezar a buscar si puede ser un soporte u otras cosas. Muchas veces se confunde el soporte del motor con golpes del exhausto contra la carrocería. Otras veces el soporte del motor roto hace que el exhausto pegue con la carrocería y se mezclen los ruidos, etc. Pero no se cambia sino cuando está dañado, básicamente. Otra pregunta, y esta es complicada, es profunda. El máximo de variación de un diámetro entre los diferentes cilindros de un motor que se puede aceptar en un taller. Primero que todo, el motor tiende a gastarse parejo. Cuando hay un cilindro que tiene mucho más desgaste que los otros, generalmente es porque ha entrado por alguna irregularidad mucha más gasolina a ese cilindro, no se ha quemado bien, ha diluido el aceite y se ha producido más desgaste. Pero realmente yo creo que cuando hay consumo ya de material, de cilindros, de anillos, etcétera, es muy parejo en todo el motor, y lo que hay que medir es la cantidad de fugas de compresión, porque el tamaño el cilindro puede tener milésimas y tal, pero los anillos compensan también las diferencias del diámetro que puede haber ahí y el motor esté funcionando bien. Pero obviamente lo importante es ver la diferencia entre uno y otro de la forma como pueden soportar la presión, porque generalmente la gente mide la presión que genera el pistón al subir, que es la tomada de la compresión. Entonces sopla y le marca unas libras. Eso es chimbo, eso no sirve para nada, porque eso varía con la altura, varía con la temperatura del motor, varía con el manómetro. Eso no sirve para nada. Cuando vayan a mirar un motor que les estén vendiendo, eso no sirve para nada. En cambio, hay otro aparatico que se pone en el mismo sitio, de la bujía. Usted infla el motor, ¿sí? Le pone 100 libras de presión o las que sea, y tiene un manómetro colateral que le muestra cuánta presión de esa está resistiendo o se está manteniendo dentro de la cámara. Si el cilindro está muy grande o los anillos están muy grandes, pues esa presión de aire se mete por los lados, ¿sí? Y entonces le va a dar a usted que tiene un porcentaje de pérdida del 15, 20 o 30 o 40%. Y eso sí le dice a uno realmente cuál es la hermeticidad que está teniendo el conjunto de pistón y anillos con respecto al cilindro. El diámetro, ya cuando usted está midiendo diámetros y diferencias, yo creo que es problema de la rectificadora de ponerle la máquina y de cambiar toda la tripa de pistones, porque esas diferencias ya indican que hay que hacer una reparación más profunda. Y bien amigos, pues este es un resumen de las inquietudes que nos han formulado. Quiero agradecerle a Carlos Carvajal, a Miguel Palacios, Jorge Mejía, John Moreno, Iván Fique, Manuel Díaz, Juan Zamudio, Martín León, Rodolfo Nieto, Félix Colmenares y sin duda muchas otras personas que nos han escrito, nos han consultado, nos siguen. Pues agradecerles a todos e invitarlos a que nos sigan enviando sus consultas, sus inquietudes de todo género. Contestaremos las que sepamos, en las que seamos solventes, averiguaremos las que no tengamos a la mano para darle satisfacción, y estaremos siempre disponibles en todas las redes de SPD
para seguir en esta comunidad, para seguir avanzando en el tema que más nos gusta, que son los automóviles y sus tripas. Yeah.